Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos a leerlo, si me acompañan, por favor. A su nombre bendecimos y nombre de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quiero dejarlo ahí y quiero invitarle a que usted pueda sentarse y pueda reflexionar y estar atento a esta palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Yo siempre hablo de las experiencias que logro tener en mi vida personal, como también uso la de otros, cuando creo que es necesario poder traerlas a colación para edificación de la iglesia. En este viaje obviamente pudimos compartir con mi padre, con la esposa de mi padre, con otra hermana que yo tengo ya por parte de papá. Y la mayoría de ustedes saben la relación que yo tuve con mi padre hace muchos años. Obviamente pues creo que Dios, que hace todas las cosas preciosas y maravillosas, cambia el pasado nuestro y lo torna totalmente diferente cuando hay sujeción. Voy a usar una palabra que es vital e importante. Voy a hablar de lo que es sujeción. Estar sujetos al poder de Dios, al poder que Dios ejerza en mi vida. Esto es necesario, es importante que lo comprendamos, porque no puede haber éxito en la vida nuestra, no puede haber triunfo en la vida nuestra, no puede haber poder totalitario de Dios en la vida nuestra si no hay una sujeción incondicional a la presencia que Dios ejerza sobre la vida del creyente. Por eso es necesario comprender el por qué habla de sujeción. Sujeción implica estar sujeto, está siendo gobernado, en este caso por Dios. Dios es el que cambia la vida del creyente y nos hace criaturas nuevas, de acuerdo a lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está en Cristo, habla de estar, de vivir, de habitar en una continuidad en toda la excelencia de la perdurabilidad de la vida que Dios nos permite estar en esta tierra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo cito este texto porque es de vital importancia para todos nosotros. Saber de que hoy usted y yo somos criaturas, somos nacidos de nuevo. Dios nos hace nacer, no por impulsos ni por deseos de humano, ni mucho menos de hombre o de mujer, emocionalismos, sino a través del Espíritu Santo. Dios pone en nosotros un espíritu diferente, ya no un espíritu de derrota, sino nuestro espíritu es renovado totalmente por la presencia del Espíritu Santo, y venimos a ser sellados entonces por el poder de Dios. Dios entonces nos hace nacer, no de la forma natural como hemos sido concebidos usted y yo. Estoy haciendo como un recordatorio de lo que hablé hace casi aproximadamente 2 semanas. Esto es importante. No puede haber victoria si no hay sujeción. Y hoy hemos nacido de nuevo, no para fracasar, sino para triunfar. Hoy hemos nacido de nuevo, no para vivir nuevamente en el fracaso, ni la angustia, ni bajo el control del enemigo, sino totalmente. Hemos sido, hermanos, desconectados del reino de las tinieblas. Cristo rompió la maldición. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de victoria. La Biblia dice que Cristo, hablando del apóstol Pablo, no hubiese resucitado, vana fuera nuestra fe. Pero como Cristo resucita, nuestra vida totalmente cambia. Ya no solamente es una muerte en la cruz del Calvario, sino que Cristo resucita con poder y con gloria, capacitando a cada creyente para que en el nombre de Jesús, lo que dice Filipenses 4:13, lo podamos todo.
puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Cristo ejerce el control, el poderío, el señorío, la autoridad en la vida del cristiano, el cristiano es totalmente una persona victoriosa. No estoy diciendo que no vamos a tener pruebas, no estoy diciendo que no vamos a tener luchas, pero Dios capacita al creyente para dentro de esa prueba, de esa crisis, de esa lucha, poder vivir una vida victoriosa, mientras podemos contemplar ya, hermano, en el vislumbre, la gloria y el poder de Dios a través de la prueba que está pasando en el presente. Quiero hablar a cada persona, quiero hablar a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana que estamos aquí hoy. Yo quiero que usted entienda que no es casualidad que usted esté hoy aquí en este caso. Dios le trajo a usted aquí para que usted escuche una palabra que puede edificar su vida. Probable que usted esté pasando por situaciones muy difíciles, muy difíciles. Es probable que usted no encuentre en este momento qué respuesta dar, o qué puerta abrir, o qué decisión tomar. La vida del creyente se basa en eso, en la fragilidad de lo que nosotros somos, que reconozcamos cuán frágiles somos, que a veces llegan situaciones a la vida nuestra que no sabemos ni qué hacer, ni cómo hacerlas, ni mucho menos de qué manera buscarle solución. Pablo habla con una autoridad maravillosa y preciosa, y dice que si bien es cierto somos hijos de Dios, que hemos sido capacitados por Dios para hacer lo que hoy somos, pero este tesoro está enclaustrado en vasos de barro. En otras palabras, el vaso de barro es usted y soy yo. Somos frágiles, somos volubles. En este viaje, mientras pude llegar, estuve hablando con mi papá y pudimos reconectar ciertas áreas que teníamos pendientes. Por eso había hablado mucho, para que cuando llegase a hablar con él pudiésemos tener un diálogo más abierto y él pudiese sincerarse más como ser humano, no como aquel hombre que conocí hace muchos años, preponderante, dueño de sí mismo, dueño de sus emociones, egocéntrico por sobre todas las cosas. Pude contemplar a aquel hombre ahora de una forma diferente y dentro de una faceta de su vida donde ya son 82 años, donde él está viendo la vida de otra forma, donde él está viendo las personas de otra manera, y se ha dado cuenta que aquel hombre fuerte, que aquel hombre preponderante, que aquel hombre seguro de sí mismo ya no es el mismo, que los años han ido menguando y han ido pasando factura y han ido minando ese cuerpo, y pude verlo ya de una forma diferente, con ese amor que caracteriza a un hijo que ha aprendido a perdonar a su padre. Es importante esto, porque aquí hay personas, hermanos, que no están dispuestos a perdonar, y usted no puede vivir toda la vida que le queda odiando a nadie, odiando a nadie. Usted no puede vivir los años que le quedan odiando a nadie. Qué desperdicio de vida vivir los años que puedan vivir, los años que le quedan con ese odio o con esa intransigencia de poder reconocer que los años han pasado y que poco a poco han ido marcando, hermano, nuestro cuerpo, que los días que nos quedan, obviamente, solamente Dios sabe, que necesitamos comprender y entender que estamos de tránsito en esta tierra, que ninguno de nosotros hemos nacido para vivir eternamente aquí en esta tierra, en este cuerpo, en esta carne. No. Pablo dice claramente, y esto es importante, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es necesario comprenderlo. Aquel hombre que yo conocí ya no es el mismo. Es un hombre cambiado. Es un hombre que ve las cosas de otra manera. Es un hombre que lo aprendí a ver hoy cuando llegué de una forma cambiada, ya un poco cabizbajo, ya quizás viendo no mucho más allá, sino contemplando el presente dentro de quejas, dentro de cosas que incluso le hicieron en el pasado y que él no está dispuesto a perdonar. Y tuve que decirle, como le he dicho a tanta gente: papá, usted no puede vivir los años que le quedan odiando. Usted tiene que perdonar.
tiene que perdonar. ¿Y qué cosa? Que ese consejo venga de un hijo. El hijo que le engendró cuando tenía 17 años y que abandonó, sin darle el nombre, sin darle el cuidado, sin darle absolutamente el cuidado, la atención que merecía como hijo, pero que hoy, como criatura nueva que soy, nacida en Cristo, tengo la capacidad ya no de odiar, sino de amar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso es lo importante, ya que el hombre ya no es el mismo. Y ahora le habla a su hijo mayor, el primogénito, aquel que al que menos le dio, aquel que nunca recibió una caricia de parte de él, hoy está enfrente de él, hablándole del amor y de la misericordia, hablándole del perdón, hablándole, no criticándole, no diciéndole: papá, pero ¿cómo usted no puede perdonar? Si yo le he perdonado lo que usted me hizo a mí. Si usted me abandonó, papá. Si usted nunca ni siquiera me reconoció como hijo. Si usted nunca pudo darme una caricia, un abrazo, papá. Usted tiene que perdonar a lo que usted necesita perdonar. Porque enfrente de usted tiene uno que le ha perdonado y que hoy le ama como su padre que es. No viene a criticarlo, pero sí viene a hacerle reflexionar para que él comprenda y entienda que no puede pasar viviendo los años que le quedan odiando a su padre, odiando a su madre, porque lo abandonaron también. La maldición y el patrón se repitió lo mismo en él como él lo repitió en mi vida. Entonces debemos de entender, amados hermanos, cuán necesario es nosotros que comprendamos que la sujeción a Dios, cuando yo me someto a Dios, yo consigo ver, yo consigo experimentar, yo consigo sentir la capacidad que Dios imparte a todo aquel que se somete a Él para poder tener el amor que necesita, para poder perdonar al que se necesita ser perdonado. Que ninguno de nosotros podemos vivir la vida odiando a nadie. Que mi felicidad no depende de lo que me hicieron a mí en el pasado. Hoy no depende mi felicidad de lo que me hicieron en el pasado, porque mi pasado quedó en el pasado. Hoy soy criatura nueva. Hoy soy hecho, de acuerdo a la palabra, criatura nueva en Cristo Jesús, capacitado por Dios para poder amar y poder perdonar, no importa la agresión o quien sea el agresor. Dios nos ha capacitado para poder perdonar en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es importante. Esto es importante. Pude darme también un cierto por el área donde yo pues prácticamente nací y crecí hasta prácticamente los 8 años. Y luego nos mudamos hacia otro vecindario. Y con el tiempo volvía, porque los recuerdos de mi niñez habían quedado tan grabados, hermano, en ese vecindario, que siempre lo amé, ese vecindario. Por ser lo que era, por los recuerdos de la niñez. Y dice la ciencia, la psicología, que de los 3 años a los 7 años, el niño desarrolla su carácter y aprende a grabar en su mente y a desarrollar habilidades que jamás se borrarán de él. Por eso es importante comprender que hay niños que no olvidan, como un abrazo, como un rechazo, como un maltrato, como también un trato bueno que haya recibido. Pasé por ese vecindario y le dije a mi esposa: mira, en esa acera era donde yo corría con un triciclo que tenía, y corría como un muchacho locuaz, un muchacho que no tenía prácticamente temor de nada, porque los autobuses y los vehículos corrían ahí, pero ahí estaba ese muchacho. Y nosotros vivíamos ahí donde está ese portón, y luego por allá vivía mi abuela, y ahí pasábamos ciertos días, le decía. Y volví y me di cuenta que ya ese vecindario no es el mismo tampoco, que las cosas han cambiado, que todo se ha ido deteriorando también, que los edificios que yo vi cuando era un niño ya no son los mismos edificios, están avejentados, están afeados por el paso de los años. Aún los edificios
hechos de concreto o hechos de barro, lo que sean, hermano, manifiestan el paso de los años. Dios hace un recordatorio a cada uno de nosotros cuán frágiles somos, que necesitamos perdonar, que necesitamos reconocer que este tesoro que nosotros tenemos hoy, amados hermanos, Dios nos lo ha puesto dentro de esa fragilidad que nosotros tenemos y somos, y que nuestro poder y dependencia hoy en día para poder funcionar en toda área de nuestra vida depende de Dios. Depende de Dios. Dios depende de Dios. Por eso no puedo comprender cuando alguien me dice, pero no puedo perdonar, porque usted sabe que cuando era un niño me hicieron lo uno, porque está pensando en la naturaleza normal, carnal. Pero si el perdón, aleluya, se busca para poder otorgarle a otra persona en la presencia de Dios, Dios te va a dar la capacidad, el amor, el poder para poder perdonar, no importando la ofensa que te hayan hecho. En Cristo Jesús, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí. Por eso es que Pablo, dentro de un análisis, reconoce la fragilidad de esta naturaleza. Pero el tesoro que Dios ha puesto, la capacidad que Dios le ha dado a sus hijos e hijas, Dios nos ha dotado y capacitado a través de su resurrección con un poder inimaginable para el ser común y corriente, pero no para los hijos de Dios. Pablo declara con contundencia que él todo lo podía en Cristo, porque Cristo le fortalecía. Así es que no hay nada ni nadie que usted no pueda perdonar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si puedes darle gloria a Dios, si puedes decirle, Señor, esa palabra es para mí. ¿Cómo yo perdonar? ¿Cómo yo perdonar? Aleluya. Caí en esos días, me enfermé, no sé ni por qué. De pronto entró un malestar en mi cuerpo tremendo, y yo sabía que todo buen propósito de Dios tendrá una oposición de parte del diablo. ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Y mientras yo me tiraba de rodillas, qué importante, el Señor me decía, medite en el Salmo 103. Y yo empecé como a cantarlo, bendice alma mía a Jehová. Y de pronto sentí que el Espíritu me dijo, no es cantar, medita en lo que te estoy hablando en él. Porque hay gente que lo que hace es cantar. Y hay momentos que Dios te dice, no quiero que lo cantes, yo quiero que lo analices, yo quiero que pienses que es lo que te estoy diciendo. Y muchas veces me tuve que detener. Y dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Comencé a llorar, porque comencé a bendecirlo. Dejé de estar pidiéndole por mí, ni por mi dolor, ni por lo que pasaba. Comencé a bendecirlo, y enseguida el Espíritu Santo me ilumina y me dice, ataque. Y entonces discierno a través de la palabra, hermano, que todo buen propósito de Dios para irle a hablar a mi Padre que es tiempo de perdonar, había manifestado una oposición de parte del enemigo para minar, para fragmentar la salud de aquel que Dios había enviado para comunicar un mensaje de parte de Dios. Y comencé, bendice, y comencé a bendecir al Señor. Y cuando llegó el momento de decir, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, comencé a entender y a recordar cuántas veces Dios me ha librado, me ha guardado, me ha bendecido de lo que yo
sana ha sido porque los beneficios de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor, de tu ternura, de tu paciencia han sido grandes para con este servidor, Señor de los ejércitos. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y mire lo que dice, aleluya, gloria al Señor. Es importante, ahí orando, intercediendo, no cantando, sino meditando en esta palabra. Qué lindo lo que dice el Señor. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Yo estaba donde estaba y estaba clamando a quien estaba clamando, porque hay un personaje al cual yo no puedo jamás omitir de mi vida, negar de mi vida, por bien que me esté yendo en la vida, por mal que me esté yendo en la vida. Yo jamás puedo descartar a Dios de mi vida, porque Él y solamente Él ha hecho posible lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que no tengo, para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Nadie existe por sí solo en este nuevo caminar. Nadie, ninguno de nosotros puede existir por sí solo, habiendo conocido a Cristo. No importa lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho, lo que hayas pensado, lo que hayas pasado, tienes que comprender y entender que hay uno que nos ha hecho los favores, hermano, inimaginables en la vida nuestra, que ha sufrido el vituperio, que ha sufrido hasta la muerte, con tal de que tú y yo hoy en día seamos victoriosos, capacitados por el cielo para poder obtener victoria sobre todo principado o ataque del diablo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dice aquí, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y me detuve ahí. Yo tengo un sanador por excelencia. Y qué importante esto. El momento estaba ahí. Yo quería levantarme e irme corriendo hasta el hospital. Y yo decía, no, esto que ha llegado no tiene solución en el hospital, ni mucho menos en la clínica. Este es un ataque. Y sea lo que sea, yo tengo un sanador. Un sanador. ¿Por qué? Porque esta naturaleza es frágil. Y aquí no se trata de quién es fuerte físicamente hablando. Quizás usted pueda ser más fuerte que yo, más ágil que yo, hablando en el término natural, pero espiritual. Ahí tiene que tener cuidado, porque los ataques del diablo, los dardos de fuego del maligno, no se atacan con armamento humano, sino con el poder de Dios, con el poder de Dios, con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Y ahí empecé a alabar a Dios. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien sana. ¿Cómo? Alabando a Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Y aquel barro, y este barro comenzó a alabar a Dios. Alabar a Dios. Y a bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque soy frágil. Porque tú eres frágil. Porque tú eres frágil. Tienes que entender que tú eres demasiado voluble, frágil sin Dios. Que para ser fortalecido necesitas entender y comprender que las luchas y las crisis que hoy enfrentas no se van a solucionar, ni mucho menos arreglar, interviniendo de una forma humana y carnal, sino con el poder de Dios. Sino con el poder de Dios. Atacando, ligando, atando, reprendiendo en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a ser libre, yo voy a poder perdonar a quien tenga que perdonar, porque hay un poder superior en mi vida que me lo ha otorgado el Padre a través del Hijo. Y yo voy a echar mano y voy a hacer que ese diablo salga corriendo de mi vida, de mi pasado.
pasado para que mi presente y mi futuro estén garantizados en paz para la gloria y la honra de su nombre. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Dios es poderoso. Yo no puedo pasar toda mi vida odiando. No puedo. Usted no puede. Yo no sé cuánta gente Dios le está hablando aquí que tiene raíces de amargura. Mi padre comenzó a hablar y yo le escuchaba. Yo le dije, papá, usted necesita perdonar. Y me dijo, ¿cómo yo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Y yo le empecé a hablar de lo que Cristo ha hecho por cada uno. Y lo empecé a llevar paso a paso. Y él empezó a verme y me veía y bajaba los ojos. Y veía y a veces quería disuadirme de alguna manera, pero yo volvía a traerlo nuevamente al tema. Y esto, y esto, y esto. Yo no he venido para huirle a él. Yo he venido para cumplir un propósito para el cual Dios me envió, para hablarle que usted necesita perdonar, que usted no puede vivir en el pasado toda la vida, que usted necesita entender que pronto, quizás hoy o mañana, sus días pueden terminar, papá. Y él me dijo, yo sé que sí, hijo, porque nadie nació, me dijo, para vivir eternamente así en esta carne. Le dije, por eso mismo, papá, usted tiene que perdonar. Esta es una gran verdad. Dígale a su hermano, necesitamos perdonar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Yo quiero decirle algo a usted, a todos los que estamos aquí presentes. Quiero decirle a todos los que estamos aquí presentes, nadie está a cargo de tu felicidad. Tú eres el director de tu vida, de tu felicidad. Tú eres el que hoy en Cristo tienes que decidir hacia dónde vas. No lo que te dieron, no lo que te hicieron, no lo que dijeron contra ti. Eso pasó. De allá para acá hay un tramo inmenso donde la sangre de Cristo, donde el poder de Dios ha intervenido de una manera maravillosa y nos ha perdonado no solamente nuestras iniquidades, sino que ha salvado nuestra vida. Ahora usted y yo decidimos qué hacer, porque ahora ya no es el diablo, ahora ya no es mi pasado, ahora soy yo el director de mi presente y el de mi futuro. Y es tiempo de que usted le dé vuelta a la página así. Pase la página de tu pasado y comprendas y entiendas que no puedes vivir atado, sumido en el pasado, que ahora te toca a ti tomar la decisión de echarle tierra a tu pasado y moverte hacia un presente y hacia un futuro lleno de promesas que establece la palabra, que ahora tú en Cristo todo lo puedes porque Cristo te fortalece. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Ahora yo decido, ahora yo tengo el control en Cristo Jesús de decidir qué hago. ¿Sigo arrastrando el pasado o hasta aquí llego? Ahora yo soy el director de mi felicidad, no otras personas. Yo no necesito a nadie ni a ninguno para ser feliz. Yo decido si voy a ser feliz o voy a ser miserable toda la vida. Cristo nos ha hecho libres de la maldición y del pecado, dice la Biblia. Ahora yo decido lo que voy a hacer con mi vida, porque ahora yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Dios le está
dije, Señor,